El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos trae una reflexión y la primera lectura nos recuerda qué es lo que estamos haciendo, lo que tenemos que peregrinar para llegar a la tierra prometida. En el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, miramos un poquito lo que es el Evangelio y luego pasamos a lo que es la primera lectura. En el Evangelio Jesucristo es claro, nos enseña a nosotros a no juzgar. Una cosa es juzgar y otra cosa es evangelizar. Hoy día la gente no tiene claro eso. El mismo que dijo no juzguen, ese mismo mandó a evangelizar. Vaya y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hoy se confunde. Hoy no se puede evangelizar porque cuando se evangeliza a alguien, se le predica la palabra de Dios, entonces la gente dice: ¿por qué me juzga? No deben juzgar. Vamos a tratar de aclarar qué es juzgar y qué es evangelizar. El evangelizar es usted y yo, con la palabra de Dios, ayudar a las personas a mirar cuál es el camino a seguir. Nosotros ser los primeros en caminar por allí y luego en inducir a otros a caminar por el Evangelio. Juzgar es cuando yo condeno a alguien, de una vez lo señalo, pues viene de juzgar, soy el juez, yo señalo y digo: esta persona usted ya está condenado, usted ya no tiene remedio, usted es maldito para el infierno. Eso no debe ser. El Evangelio de hoy es claro. No debemos juzgar. Escuchemos cómo dice: no juzguen a los demás. Ahí está claro. No puedo ponerme en el puesto de Dios. Yo no soy Dios para nadie. Dios es el único juez. Yo simplemente soy una persona que camina en la misma dirección que los demás y como obra de caridad debo corregir al que se equivoca, pero no juzgarlo. Enseñar al que no sabe, pero no juzgarlo. Darle un consejo al que lo necesita, pero no juzgarle. Jesús prohíbe es juzgar. Cuando yo ya señalo a esa persona como condenada,
y ya no tiene remedio. Y cuando yo me creo limpio, salvo, y ese está condenado. Yo puedo invitar a la persona y decirle, mire, ese es su error, debe enmendarlo, vamos a ayudarle, si quiere yo le ayudo, aquí está mi mano. Pero nunca señalándolo, nunca haciéndole creer que ya no tiene remedio, nunca haciéndole creer que yo soy el santo y él es el condenado. Sigue el Evangelio. Y no serán juzgados ustedes. El Señor entonces dice que si yo tengo misericordia de esa persona y no ando juzgando a los demás, especialmente a los que se equivocan, a los que pecan, entonces el Señor dice, ese que no juzga, ese va a tener a los ojos de Dios misericordia. Dios entonces va a tener misericordia porque Él no hizo de juez. No juzgues y no seréis juzgados. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Y qué significa eso? Que ustedes y yo, cuando lleguemos a Dios, vamos a aclamar misericordia. Señor, pequé, me equivoqué, soy humano, verdaderamente me equivoqué. Ten misericordia. Y entonces Dios va a decir, a ver, ¿tuviste misericordia con tu hermano? Cuando tu hermano pecó, cuando tu esposa pecó, cuando tu esposo, cuando tu padre, cuando tu hijo, cuando tu vecino, cuando tu compañero de trabajo pecó, sabemos, pecó. ¿Cómo actuaste? ¿Le diste oportunidad? ¿Le extendiste la mano? ¿O haces lo del mundo entero? Cuando alguien peca, lo agarran vivo, abren un hueco, lo meten, le echan tierra y se le montan encima. Que se muera y que se condene ese sinvergüenza. Y dice la Biblia, no, así no es. Nosotros no tenemos que hacer eso. Ya sabemos que todos somos pecadores. Jesús puso el ejemplo hoy con aquella mujer pecadora, cuando decían, la hemos encontrado en flagrante adulterio. Era verdad, no era mentira. No era mentira. Pero Jesús dice, ¿por qué la van a juzgar? Bueno, el que nunca haya cometido un pecado, que le tire la primera piedra. Entonces ahí es donde Jesús dice, no juzguen, no seréis juzgados. No condenen, no seréis juzgados. No seréis condenados. Hermanos, Dios nos invita hoy en medio de un mundo que no tiene compasión, que no tiene misericordia. Dios nos invita a tener compasión y misericordia con los pecadores que están a nuestro alrededor, que conviven con nosotros, que comen con nosotros, que andan con nosotros, pero que no debemos pensar como los hombres, sino debemos pensar como Dios. El error siempre, representado en Pedro, cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Ese problema lo llevamos todos en la iglesia. Andamos juzgando y señalando a los demás, condenando a los demás. No, que se equivocó, sí se equivocó. Que pecó, sí pecó. Como cristiano, ¿qué tengo que hacer? ¿Mandarlo a colgar y meterle candela por debajo? No. ¿Enterrarlo vivo? No. Como cristiano, si realmente creo en el Evangelio, debo buscar que esa persona se corrija, tendiéndole la mano. ¿Cuándo es que necesitamos una mano amiga? ¿Cuando estamos levantados o cuando estamos caídos? Cuando estamos caídos. Igual que cuando usted lleva un carro y se mete por un pantano y el carro se pega y comienza a patinar, ahí es donde necesita otro que lo jale. Igualito. Nosotros necesitamos de una mano amiga cuando hemos pecado. Pero nosotros somos al revés. Hemos olvidado de ser cristianos. Somos amigos de los demás mientras caminan bien, mientras van rectos. El día en que se tuerce, el día en que se caiga, hasta ahí llego. Jesús nos dio un ejemplo.
comía con publicanos y pecadores. Y los fariseos decían, si fuera un profeta sabría con quién come, quién está allí, la mujer que le estaba besando los pies. Y Jesús dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. La mentalidad de Dios, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Estos enfermos son los pecadores, cada uno de nosotros, que necesitamos de los demás cuando hemos caído, cuando hemos fallado. El mundo dice no. Y hoy a través de las redes sociales es necesario que se escuche la palabra de Dios. Porque hoy cuando cualquier persona en el mundo peca, y si es un sacerdote peor todavía, lo pasan por las redes y se vuelve noticia que incluso los mismos miembros de la iglesia o las mismas jerarquías de la iglesia se dejan llevar por el mundo y en vez de tener misericordia, hunden y tiran al abismo a ese que falló, porque como salió por los medios, hay que tirarlo al abismo y hay que montárnosle todo encima y que se muera. Así es, el Evangelio no. Pero el mundo parece que nos acorrala y nos induce hacia allá. No debemos hacerlo nosotros. Sigue el Evangelio diciendo. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Lo traduzco al castellano. Que todos nosotros estamos pendientes en qué fallan los demás, pero no estamos pendientes en qué fallamos nosotros. Y que nos gusta cuando alguien falló ser nosotros los primeros en denunciarlo y decir, este falló en la iglesia, este falló, este es un sinvergüenza, yo lo vi. Dice Jesús, hipócrita, ¿por qué no andas pendiente en qué fallaste tú? Porque si ciertamente, pongamos un ejemplo, el padre Marco falla en algo, puede ser que yo no falle en lo mismo. Pero puede ser que falle en algo peor. Y ahí es donde Jesús dice, el árbol, la viga que hay en el tuyo. Ve la pelusa. La pelusa, sí, aquel falló en esto. Está bien, es verdad. Ahí está la pelusa. El pecado suyo no es una pelusa. Es otro. Pero es más grande que la pelusa. ¿Qué está diciendo Jesús? Que nosotros somos capaces de ver el pecado del otro y lo señalamos y le ponemos el tamaño que queramos. Pero si vamos a la realidad, el pecado de nosotros, que a lo mejor nadie lo sabe, solo Dios, es más grande que el pecado que yo estoy denunciando y estoy viendo en mi hermano. Pongo ejemplos. Vamos a suponer, vemos a una persona a lo mejor tomándose una cerveza. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Y voy y digo, Dios lo libre, que sea el padre Marcos. Y entonces dice, mire, el padre Marcos es un borracho. Y dice, pues tomarse una cerveza, una pelusa. Pero el hablar mal de un sacerdote, eso no es una pelusa. Eso es un tronco que hay en el ojo suyo. ¿Por qué no se da cuenta que es más grande el hablar mal de un sacerdote que el mismo pecado que cometió el sacerdote? ¿No ves la pelusa? ¿Cómo es? ¿No ves la viga que hay en el tuyo? ¿Ves la pelusa que hay en el otro? ¿Por qué no nos damos cuenta que a veces nosotros pecamos, a lo mejor teniéndole odio a alguna persona? Ese tronco no lo vemos, no le hablamos a alguien, tenemos resentimiento contra alguien, no le perdonamos lo que no hizo, y ese pecado es más grande que cualquier otro pecado.
Pero como yo lo cometo, no lo veo. Y entonces veo el pecado que otro comete, que es más pequeño. En castellano dice Jesús, ¿por qué juzgar al otro si tú también eres de la misma materia? Eres carne y hueso igual que los demás. Si no, Jesús no hubiese venido por ti. Jesús vino por nosotros los pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Fácil. El día en que el padre Marcos caiga, yo le tiendo la mano y lo levanto. Y así, estoy seguro que el día en que yo caiga, al revés, el padre Marcos me va a levantar. Hoy por ti, mañana por mí. Por eso, el apóstol San Pablo decía, el que esté muy seguro, cuidado y no caiga. Nosotros tenemos claro entonces el evangelio de hoy. No debemos de estar mirando el pecado de los demás para señalarlo, para difamarlo, para criticarlo, para juzgarlo y condenarlo. Ojo, podemos ver cuando alguien falla para aconsejarlo, sí. A él, no malponerlo en el pueblo, no. Para orientarlo, para evangelizarlo, sí. Y eso no es juzgar, eso no es condenar, eso es evangelizar. Igualmente, cuando hoy día el sacerdote tiene que decir las clases de pecado que hay en el mundo, que la gente no quiere que se note que es pecado, o que digan que es pecado. Por ejemplo, cuando un hombre se enamora de otro hombre y vive con otro hombre y mantiene relaciones con otro hombre, ¿eso es un pecado? Sí. Si yo lo digo como sacerdote, ¿lo estoy juzgando? No, lo estoy evangelizando. Ahora, si yo le digo a esa persona, ustedes están condenados, ustedes malditos para el infierno, ustedes no, aléjense de la iglesia, aléjense de Cristo, ustedes ya no tienen remedio, los estoy juzgando y los estoy condenando. Eso sí es verdad. Pero el mundo quiere tampoco, ni tan calvo ni con dos pelucas, ni una cosa ni la otra. No es que, entonces vamos a callarnos la boca y no vamos a decir que es pecado. No hay que decir que es pecado. Lo que no hay que señalar y juzgar al pecador. Pero al pecado hay que denunciarlo y hay que decirlo y punto. Que a la gente no le guste, bueno, ese es el problema de ellos. Y una palabrita sobre la primera lectura del Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos dónde? En las catacumbas de San Calixto. Andamos de peregrinación. Y la lectura de hoy, qué bonito. Comenzamos la peregrinación y la primera lectura nos habla de lo que Dios le pide a Abraham. Y eso es el reflejo de lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Listo, eso es peregrinar. Dice, vamos, deja todo y vamos a la tierra que yo te daré. Ese es el final último de nosotros. Aquí nos está diciendo, estamos aquí en la tierra, pero Dios nos está llamando para el cielo, la tierra prometida. Para eso es necesario nosotros aprender a desprendernos de este mundo para volar libres a la eternidad. Eso es lo que está diciendo en resumen la palabra de Dios. Y Abraham fue capaz de desprenderse de todo sin saber a dónde iba, con plena confianza en Dios. Este peregrinar que nosotros estamos haciendo es recordándonos a nosotros mismos que al igual que Abraham, nosotros vamos hacia donde Dios nos manda. Y que estos ejercicios de dejar la familia, de dejar la patria, de dejar de donde somos y comenzar a ir mirando lugares. Incluso estamos en un lugar donde enterraron a 500,000 de cristianos. Así nos dijeron en el camino, ¿no? 500,000 de cristianos. Mártires murieron por creer en Cristo y no tuvieron miedo porque sabían que eran peregrinos en esta tierra y que su patria era el cielo. Y fueron testigos como Abraham de nuestra fe
Y aquí también está el testimonio en estas catacumbas de esas personas que murieron por creer en Cristo y por rendirle el único culto que los cristianos en el Nuevo Testamento le daban a Cristo, la Eucaristía. ¿Listo? Si los encontraban celebrando la Eucaristía, eran asesinados. ¿Por qué? Porque decían que eran caníbales, comían el cuerpo de un tal Cristo, un tal Jesús, caníbales. Cuando no comprendían el misterio que Dios había dejado para salvar a la humanidad, que era el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y quien coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna. La gente no lo entendía, el mundo no lo entendía, los cristianos lo entendían, los cristianos lo creían, los cristianos esperaban la promesa de Dios, como Abraham: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y ellos decían: no importa, quítenme la vida, yo soy peregrino en esta tierra como Abraham, pero la tierra prometida, la patria prometida es el cielo, para allá voy y no me importa. Habiendo comido el cuerpo y la sangre de Cristo, estoy seguro que tendré vida eterna y resucitaré en el último día. ¿Qué fe es la de esos hombres, la de esas mujeres, la de esos cristianos? Esa Eucaristía que a veces para el mundo de hoy no significa nada, para ellos lo era todo. El comulgar, el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna, que para muchos hoy no les dice nada, para ellos lo era todo y por eso dieron la vida. El centro de la vida cristiana, por eso decimos centro y culmen de la vida cristiana en la Eucaristía, que precisamente eso es lo que los hermanos separados sacan de la vida cristiana. ¿Para qué? Para robarnos la vida con el título de cristianos, y nos roban la esencia misma del cristianismo, que aquí hay muchos años de historia enterrada, mártires que por creer en la Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana fueron asesinados y ahí están enterrados, sus cuerpos fueron enterrados allí. Ahí está el testimonio vivo. Ahora vienen nuevos cristianos y dicen: no, eso no sirvió de nada. ¿Pero cómo que no sirvió de nada? Si esa es la vida de los primeros cristianos. Y aquí está el testimonio vivo en Roma. Por eso estamos peregrinando aquí, para recordar lo que ellos hicieron. Como Abraham, que vivió su fe, nosotros también tenemos testigos que vivieron nuestra fe y que nosotros también tenemos que aferrarnos a esa misma fe, que no nos separa la fe. Es la misma fe de los que murieron allí. Por allá del año 200 a 300 nos dijeron que era la catacumba. Bueno, precisamente ellos vivieron la misma fe de nosotros, no la fe de los evangélicos, de los protestantes, pero llaman protestantes porque protestan de esa fe que nosotros tenemos y que hemos adquirido como herencia en el paso de los años. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, nos dice cómo efectivamente Abraham peregrinó hacia la tierra prometida. ¿Pero qué lo llevó? La esperanza. Y nosotros somos peregrinos de esperanza. Estamos en el año jubilar de la esperanza. Y por eso la lectura de hoy cae como anillo al dedo, la primera lectura de Génesis 12 que leímos. Y Hebreos capítulo 11, versículo 8, habla específicamente de eso, de lo que la iglesia está recordando. El jubileo de la esperanza, peregrinos de la esperanza. Escuchen. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos. Ahí está el secreto. Repítalo, Padre. ¿Por qué? Pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos. Queridos hermanos, ahí está el secreto de la vida cristiana.
Esperamos la ciudad de sólidos cimientos. Y creemos que Dios cumple su palabra. La verdad es que el mundo de hoy nos quiere robar la fe en la palabra de Dios. Nos quiere robar la esperanza. ¿Cuál esperanza? De que las promesas de Dios se cumplen como se cumplió en Abraham, en Isaac, Jacob, como se cumplió en los apóstoles, como se cumplió en los primeros cristianos. Esas promesas no fallan. Y hoy tenemos como peregrinos que reafirmar nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? ¿Cuál es el fin último de nosotros? ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Pero también, ¿qué promesas tenemos de Dios que debemos anhelar, que debemos esperar, que debemos buscar, que debemos vivir? Porque si no, la vida cristiana no nos sirve de nada. Seríamos como el común de los mortales. La diferencia entre los paganos, entre los mundanos y nosotros los cristianos es que hay promesas que ellos no creen y nosotros sí. Promesas que ellos no anhelan, no buscan y nosotros sí. Y es que ellos se centran en esta tierra y nosotros nos centramos en el cielo. Hacia allá caminamos como Abraham. Repítalo y sigue. Pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Listo. Esa es nuestra alegría. Ese es nuestro gozo, que el arquitecto y constructor es Dios. De ahí no nos saca nadie, porque tenemos la certeza viva, la confianza plena. Otros ya murieron por eso, por creer eso. Lo anhelaron y sabemos en fe que lo lograron. Son nuestros antepasados en la fe. Tenemos que seguir sus pasos. O si no, ¿para qué vienen ustedes a peregrinar? O si no, ¿cuál es la finalidad de esta peregrinación? O si no, ¿por qué la iglesia propone año jubilar de la esperanza? ¿Qué esperamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué buscamos? Sigue. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Lupita. Ah, está la lupa grande. La lupita está aquí. Escuchen. ¿Dónde se centra nuestra fe, nuestra esperanza? Otra vez. Tuvo. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril. Pues Ahí, escuche. tuvo confianza en el que se lo prometía. Pues Tuvo confianza en el que se lo prometía. por tercera vez, pues Tuvo confianza en el que se lo prometía. ¿qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entiende? A diferencia de Abraham, nosotros no tenemos confianza en el que lo promete. ¿Quién sabe? ¿Era verdad o era mentira? Eso, tantas cosas que dicen, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Ya no sé ni en quién creer. No tienen confianza en quien lo promete. No tenemos que hacer mayor cosa, hermano. La fe, la esperanza y el amor es precisamente creer en lo que el Señor ha dicho, saber que eso se cumple, anhelarlo y esperarlo. Ese es el centro de la vida cristiana. Ahí está todo el resumen de la vida cristiana. Porque sé en quién he puesto mi confianza. Sé que no falla. Repítelo y sigue.
pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de la arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes. Aquí en las catacumbas cae como anillo al dedo esta frase otra vez. Todos murieron como creyentes. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos recordando a todos esos que murieron como creyentes y que han de ser ejemplo para nosotros, para que 2000 años después, cuando visiten nuestra tumba, digan, murieron todos estos como creyentes. Qué desgracia sería que ustedes y yo muramos y no se diga de nosotros lo mismo que se decían de los primeros cristianos. Todos estos murieron como creyentes. Aferrémonos a la fe, aferrémonos a la esperanza, aferrémonos a la caridad, las tres virtudes teologales. Ojo, estas tres virtudes teologales vividas en grado extremo es lo que le permite a la Iglesia decir quién es considerado santo y quién no. Quien viva en grado heroico estas tres virtudes teologales, la Iglesia lo declara santo. Si no vive estas virtudes teologales en grado extremo, la Iglesia no lo reconoce como santo. Vivamos con fe plena, con esperanza cierta, sin titubear de las promesas de Dios, y eso nos debe llevar a practicar el mandato del amor con una confianza total, sabiendo que este es las tres patas de la misma mesa, donde se sostienen. Vamos, hagamos ese ejercicio, el de Abraham, el de nuestros primeros padres, el de los apóstoles, el de los cristianos que dieron su vida están enterrados aquí. Sigue. Todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos. ¿Cómo es? ¿Cómo es otra vez? No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Por última vez. No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos. Nosotros no podemos llegar al cielo hasta que no muramos. Pero sí podemos verlo desde lejos y reconocerlo. Y caminar hacia allá. Ánimo, queridos hermanos. A eso nos invita Dios. Que otros no quieran creer, pregúnteme si me importa. Que otros desconfíen de Dios, pregúnteme si me importa. Que otros no quieran obedecer la palabra de Dios, pregúnteme si me importa. Pero ese ha de ser mi propósito. Ese ha de ser tu propósito. Leer las Escrituras, creer lo que allí dice, anhelarlo, esperarlo simplemente porque Dios es quien lo dice y Él es fiel y Él cumple su palabra. Punto. Hagamos eco a lo que decía el salmista. Una cosa buscaré. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor en el país de la vida. Gozar de la dulzura del Señor por años sin términos. Si no es esa nuestra vida, si no es esa la dirección, si eso no nos mueve, apague y vamos, perdimos el tiempo.
vamos a ser como los animalitos. Vamos a morir como los ateos. Lo que nos diferencia de los demás seres humanos es la fe, es la esperanza, es la caridad. Lo que nos diferencia es que creemos que lo que Dios dice es verdad y se cumple al pie de la letra. Y voy a terminar. Dios en su palabra nos dejó a nosotros dicho todo lo necesario para la salvación. El diablo, que no quiere que nos salvemos, primero no quiere que lo conozcamos. Y si lo conocemos, entonces envía a los protestantes para que nos desvíen a creer en otras cosas que no son, a esperar otras cosas que no son, y distorsionan el Evangelio, la buena noticia, por eso se llama buena noticia, lo distorsionan para que nosotros nos desviemos de la tierra prometida, de la patria eterna. Y por eso los hermanos separados tienen como misión destruir la fe del cristiano. Ese es el centro. Por eso los protestantes no tienen doctrina, por eso llaman protestantes, porque miran a ver, ¿en qué creen los cristianos verdaderos? ¿En qué creen la Iglesia Católica que trae 2000 años? Ahí están los testimonios. Aquí en Roma no se puede negar. Aquí no puede decir, miren, aquí está la tumba del pastor fulano. Aquí está la tumba de... ¿Qué cuento? Aquí está la iglesia, el templo de los cristianos evangélicos o de los testigos de Jehová del año 500, del año 1000. ¿Qué cuento? Eso no existían. Aquí en Roma no vengan con ese cuento. Aquí está pura iglesia católica, la que fundó Cristo. Y los protestantes no tienen doctrina. Ellos lo único es que dicen, a ver, ¿qué enseña la iglesia católica? Para nosotros protestar. Por eso se llama protestante. Porque, a ver, la iglesia católica enseña que el que coma el cuerpo y la sangre de Cristo tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Protesto. Eso es mentira. Es un mero símbolo. Jesucristo nos enseñó a quien usted le perdone los pecados le quedan perdonados, a quienes no se lo perdone le quedarán sin perdonar. Protesto. Eso es mentira. Confiesen directamente con Dios en la parte de un palo. Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Protesto, Cristo no fundó ninguna iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no sirve para nada. O sea, protestante. Entonces la gente, como se pone el nombre de cristiano, dice, son cristianos, sí, son cristianos de puro bla, 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 bla. Por eso llamas el diablo, el que divide, el que engaña. Entonces viene a engañar para que la gente se confunda como el trigo con la cizaña. Y por eso Jesús cuando dice, ¿qué hacemos? ¿Quiere que arranquemos el trigo? ¿Quiere que arranquemos la cizaña? No, porque pueden arrancar el trigo, porque se confunde, son tan parecidos, igualito. Es que los cristianos evangélicos parecieran ser tan iguales a nosotros, pero cuando usted mira la doctrina se da cuenta que no. Nos vienen a quitar todas las promesas de Dios, la palabra de Dios en la que usted y yo debemos creer firmemente para alcanzar la salvación, no la distorsionan, no la cambian para desviarnos del camino. ¿Y cuántos católicos están enamorados de los evangélicos? Sí, los admiran. Y no son evangélicos por pura tradición, porque son católicos y le da pena meterse evangélicos. Pero no se dan cuenta del trabajo dañino que hacen los evangélicos, quitándonos a nosotros la dirección hacia la tierra prometida, cumpliendo las promesas de Dios, creyendo en las promesas de Dios y cumpliendo su palabra. Queridos hermanos, que la palabra de Dios hoy nos ayude a sentirnos felices de ser cristianos, no cristianos modernos, de los que el mundo hoy, guiado por Satanás, quiere imponernos, sino de los cristianos que desde años 200, 300 dieron su vida por Cristo, y aquí están las tumbas, el recuerdo de que murieron creyendo lo mismo que nosotros creemos. Ya lo decía el que nos estaba explicando, el bautismo como participación en la muerte de Cristo y resurrección de Cristo, y la Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana. Señor,
Que nadie ni nada nos quite la fe. Señor, que podamos creer cada día más en tus promesas, anhelarlas, disfrutarlas y poner la mirada hacia la eternidad. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saquen la Biblia. ¿Trajeron la Biblia? A ver, los peregrinos, por favor. Vamos a buscar en la Biblia la primera lectura. Carta a los Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos capítulo 4, versículo 19. Aquí hay algunas sillas, si alguno se desea sentar en esta parte. Vamos a compartir hoy, estamos en la tierra de San Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís. Vamos a compartir un poquito hoy la palabra de Dios. Aquí en este lugar fue donde un día San Francisco, presten atención peregrinos, no se distraigan, no se distraigan. Aquí en este lugar fue donde San Francisco de Asís un día le dijo a su papá que lo abandonaba todo. El papá de San Francisco de Asís era adinerado, se quitó la ropa, ahorita vamos a ir allá, y le entregó la ropa y le dijo: de ahora en adelante mi padre será Dios. Y se fue desnudo. Y decían de San Francisco de Asís que se había vuelto cucu, loco. Y se fue para el monte y Dios le mostró en un sueño: Francisco, reconstruye, levanta mi iglesia. Y San Francisco pensaba que era hacer una iglesia. Y se puso a levantar una iglesia que la vamos a ver. Cuando vayamos al lugar está el templo de Santa Clara. Pero vamos a llegar a una iglesia grandota. Y dentro de la iglesia hay una capilla pequeña, que fue la que San Francisco Cupúscula, algo, yo no me acuerdo cómo que llama. Allá le van a explicar. Porciúncula. Y allá San Francisco la levantó y la hizo. Y ahí se hizo una catedral, una iglesia grandota. Después se fue donde el Papa y le dijo que la iglesia debía vivir para los pobres. Que la iglesia debía dejar tanto oro, tanta plata, tanto luz, porque están haciendo las catedrales, los templos, y empezó la iglesia a preocuparse por los pobres. Y en el transcurso de su vida, San Francisco de Asís amaba la naturaleza, vivía en la naturaleza. Bueno, en este lugar, cuando entren a esa iglesia, a mano derecha, en un rincón, van a ver el primer pesebre construido, hecho, realizado en el mundo, fue hecho por San Francisco de Asís, en vivo y en directo, con personajes. Y ustedes van a ver por eso un pesebre, ya el guía luego le explicará. En ese transcurso de su vida también invitó a una mujer llamada Santa Clara, que es donde estamos. Ahorita nos van a mostrar en la parte de abajo, están los hábitos de las monjas, de las clarisas, cómo vivían, cómo estaban. Eso lo van a ver aquí, eso lo van a ver aquí. Y Santa Clara y San Francisco de Asís se dedicaron a la evangelización, a la predicación. Salían por el pueblo a caminar sin decir una palabra. Y los monjes le decían: pero hermano Francisco, ¿por qué nosotros no hablamos, no predicamos? Decían: con el ejemplo basta. Algo curioso de San Francisco, que no recibió la ordenación, era un hermano. Llegó a ser diácono. No recibió la ordenación sacerdotal y siendo diácono hizo tanto. Esto para los laicos flojos que dicen: ¿y yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada porque no soy cura y yo no puedo hacer nada. Claro que puede hacer mucho. San Francisco transformó, reformó, cambió el pensamiento de la iglesia,
que se dirigiera a los pobres. Algo que me gusta de Asís, que usted va a ver las iglesias más humildes, más sencillas de Roma. Ustedes no ven oro, ustedes no ven plata, no ven joyas. ¿Se acuerdan de las otras iglesias cómo son? Ustedes ven una iglesia de ladrillo, una iglesia de bloque, de cemento, porque así se ha mantenido y así lo quería San Francisco, que fuera grande, que fuera bonita, pero que fuera humilde para los pobres. Y a este lugar venía, y es lo que yo quiero centrar la reflexión, a este lugar venía un muchacho. Había un muchacho que se llamaba Carlos Acutis, y él venía mucho para Asís. Y él aprendió en venir a Asís cómo practicar las obras de misericordia, cómo practicar las obras de piedad. Y empezó a trabajar, empezó a vivir el cristianismo y decía, la Eucaristía es la autopista para ir al cielo. Por eso cuando Carlos Acutis muere, lo traen a Asís. Y ustedes van a ver en Asís el cuerpo incorrupto, es decir, no se pudrió, de Carlos Acutis, que lo trajeron aquí porque fue aquí donde se santificó, donde aprendió, donde vivió el cristianismo, que es el mismo lugar que usted está pisando, que es el mismo lugar que usted está visitando, que por fe él dijo, voy a creer en Cristo, y la iglesia lo acaba de nombrar santo. A ver, hoy la primera lectura dice que Abraham fue justificado por la fe en Dios. Y Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo, dame a tu único heredero, démelo en sacrificio. Y Abraham dijo, si Dios me lo dio, si Dios me lo pide, se lo voy a dar. Por fe, el que me dio uno, me puede dar otro. ¿Y saben cuántos años tenía Abraham? 100 años. Oiga, venir a la tierra de San Francisco, venir a la tierra de Santa Clara, venir a la tierra de San Carlos Acutis, ¿será que nos va a contagiar algo de santidad? Es que me quiero llevar un llavero, es que me quiero llevar una piedrita, es que me quiero... Usted llévese un corazón limpio, usted llévese un corazón puro, usted llévese un corazón lleno de fe, usted llévese un corazón lleno de Dios. Que cuando usted llegue a los lugares santos pueda decir, aquí vivió Santa Clara, Santa Clara, dame la gracia de ser una buena mujer, una buena esposa, de dejar la pelea, dejar la gritadera con mi marido. Dame la gracia, Santa Clara, de dejar la vanidad. Miren los trajes, cómo se vestía Santa Clara. Miren cómo ahora se visten las mujeres. Miren, lean la historia de Santa Clara, pregunten, ahí los guías nos van a decir cómo era, cómo vivía, cómo era su manera austera de vivir la vida. Y los hombres que aprendamos de San Francisco de Asís y vivamos la manera de San Francisco. Y los jóvenes que han venido a la peregrinación que puedan ver en Carlos Acutis una persona, un ejemplo. Miren la primera lectura cómo nos habla de la fe. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Estamos leyendo Romanos capítulo 4, versículo 19 al 25. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó. La fe de Abraham no se debilitó. Miren este pedacito que viene. A pesar de que a la edad de casi 100 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. Casi 100, 99. ¿Y cómo era la fe de Abraham? Firme. No se debilitó. Y hago un paréntesis aquí a los adultos. Yo felicito a las personas adultas que han venido. Levante la mano las personas que tengan más de 50 años. Que vinieron a la peregrinación. Levántela, ténganla arriba ahí, grábenmelos ahí, Daniel.
Los que tengan de 50 hasta 30 años, levante la mano. Y los que tengan menos de 30, levanten la mano. Eso me gusta, eso me gusta. Mientras más adulto, la fe de una persona debe ser más firme, fuerte. La fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que tenía 99 años. A pesar de que ya llegaba casi a los 100, no era débil. Y aquí un mensaje a las personas adultas. ¿Saben quiénes son los que más miran la misa? ¿Saben quiénes son los que más van a la iglesia? ¿Saben quiénes son los que más rezan? Los que más se confiesan. Las personas mayores de 50 años. ¿Por qué será? Y las personas menores se olvidan de Dios. Pero cuando ya están ancianos, ahí sí dicen, ¿qué voy a hacer? Ya el único camino que me toca es el cielo, voy a buscar a Dios. ¿Y quién le dijo a usted que iba a llegar a esa edad? La fe de una persona no se debe debilitar nunca. A pesar de la edad grande, a pesar de la edad chica, a pesar de la edad que tenga, debe ser siempre una fe grande. Aquí tenemos a Carlos Acutis, que eran jovencitos de fe. Y tenemos a San Francisco. Tenemos a Santa Clara, que eran adultos en la fe y tenían una fe firme. ¿Cómo es su fe? Débil, fuerte. Cada día que pasa en las misas, cada día que pasan las cosas de Dios, ¿usted se vuelve más fuerte o se debilita más? Abraham no se debilitó a pesar de tener casi 100 años. Su cuerpo ya no tenía vigor y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Su cuerpo no tenía vigor. Aquí a los adultos que dicen, es que yo no voy a la misa porque me duele el cuerpo. Es que yo no voy a la misa porque me la paso enfermo. Yo le decía la vez pasada, fui a visitar un enfermo. Padre que mi mamá, padre que mi mamá, padre que mi mamá, vamos, vamos, vamos. Una viejita de más de 60, 70 años. Y yo me fui a visitarla. La confesé. Años sin ir a la iglesia, sin comunión, sin nada. Se iba a casar la hija o la nieta, alguien se iba a casar. El matrimonio, la abuela ni llegó. Y yo, ¿y qué pasó con la abuela? ¿Se murió o qué pasó? No, está en la casa. Me fui a comer. ¿Y sabe quién estaba meneando el esqueleto? Con darle a tu cuerpo alegría, Macarela. La abuela, te lo pierdas. La abuela que hasta bastón tenía, fue a la fiesta, a la pachanga y a la misa no llegó. Y yo no entendía y nunca entendí. Abraham, a pesar de que ya no tenía vigor y tenía achaques, tenía una fe firme. ¿Cómo es su fe cuando ya es adulto? Es que mi mamá no sale de la casa. Pero cuando van a pagar, ahí sale. Cuando van de compra, salen. Cuando van de paseo, la abuela que no se quede, esa la lleva. Pero cuando van a la misa, qué casualidad que se enferma el abuelo. Qué casualidad que no puede ir. Qué casualidad que nadie lo puede llevar. La fe de Abraham no era así. Y nosotros a veces, entre más grandes seamos, más buscamos excusas para apartarnos de las cosas de Dios. Y hay que tener cuidado. Abraham ya no tenía vigor, no tenía fuerza, tenía fe. Sara, su esposa, no podía tener hijos. Decía Abraham, algún día Dios me dará hijos porque Dios dijo que me dará hijos. Ya Sara había cerrado la fábrica. Ya no podía. Oigan. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza. Abraham no dudó ni tuvo desconfianza. Siempre confió en Dios. Escuchen. Antes bien, su fe se fortaleció. Entre más viejo, más se volvía fuerte. Y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. La justicia de Abraham era
que él creía en Dios y Dios le había prometido un hijo y se lo iba a dar. Eso está en el libro del Génesis, capítulo 18. Abraham, no me acuerdo el versículo, pero está por ahí en el Génesis 18, como 15 en adelante. Abraham levantó la vista y vio que venían 3 hombres. Iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando levantó la vista y vio a los 3 hombres, los 3 hombres iban pasando, caminando, y él empezó a rogar por Sodoma. Y después le dijo Dios, eso es lo que, no recuerdo el versículo. Dentro de un año voy a venir y su esposa Sara va a tener un hijo. Sara se soltó a reír. Pero como Abraham estaba hablando con Dios, le creyó. Y pasó un año, volvió y tuvo un hijo. Pero no solo eso. Dice el libro del Génesis, por allá en el capítulo 22, que cuando ya tuvo el hijo, Dios le dijo, ahora me lo va a sacrificar. ¿Ah? Ajá, versículo ¿qué? 10. Éxodo, Génesis capítulo 18, 10. Escuchen. El otro le dijo, dentro de un año volveré por aquí y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada. Escuchen. Sara estaba escuchando que Dios le estaba prometiendo un hijo de la tienda a la espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ancianos. Miren la característica, eran ancianos. Bien entrado en años. Casi 100 años tenía Abraham. Y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Le llegó la menopausia. Sara se rió. Así como usted, Sara también se rió. Mientras pensaba, cuando yo estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Pero Yahvé dijo a Abraham, era imposible que ella quedara embarazada. Cerró la fábrica, ya no podía tener hijos. Pero Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Y Sara se rió y dijo, no, eso no es posible, eso no se va a llegar, no se va a lograr. No vamos a poder. Pero Dios le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho, ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? ¿hay imposible algo para Dios? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año, y para entonces Sara tendrá un hijo. Esa fe que Abraham tuvo y que Sara se rió, fue la que Abraham le contó como justicia. Y es la que dice la primera lectura, que Abraham le creyó a Dios, que Abraham le creyó a la palabra de Dios, que Abraham le creyó a Cristo. Eso es lo que le pasó a Carlos Acutis. Carlos Acutis le creyó a Dios y creyó en su palabra y venía a este lugar para llenarse de fe, para llenarse de Dios. Y cada vez que venía y se encontraba con las tumbas de Santa Clara y de San Francisco de Asís, su fe se fortalecía y crecía su amor por la Eucaristía y la compartía por los medios de comunicación y vivía la Eucaristía y vivía los sacramentos. Y hoy la iglesia lo proclama santo. Yo quiero preguntarles a ustedes, peregrinos, ustedes que gastaron dinero para venir para acá, ustedes que dejaron a su familia para venir para acá, ustedes que dejaron el trabajo para venir para acá, la cama suya que es más cómoda que en la que está durmiendo, la comida suya que le gusta más que la que está comiendo, el carro suyo donde anda que a lo mejor le parezca mejor que en el que está andando. Usted que ha venido para acá, a Roma, a tantos tiempos de distancia de su país, aquí en Italia, ¿usted va a tener fe? ¿Va a despertar la fe? ¿Va a empezar a cambiar su vida? ¿O usted vino de turista? ¿O usted vino de paseo? ¿O usted vino a tomarse una foto? ¿O usted no sabe ni a qué vino? El hombre, la mujer de fe es aquella que viene a Roma y descubre que hay santos
y se lleva en su mente y en su corazón el deseo de un día ser santo. Yo estoy perdido, yo ya estoy seco, yo soy bien malo, yo soy bien pecador. Pero si San Francisco de Asís pudo, pero si Clara de Asís pudo, pero si Carlos Acutis pudo, yo también puedo. Voy a luchar en contra del vicio, voy a luchar en contra del pecado, porque soy una persona de fe. Entonces no solamente le invito a que lleve un rosario, una medalla, un recuerdo de la tierra de San Francisco. Le invito a que su corazón lo llene de fe, de manera de que pueda decir como Abraham: yo ya estoy viejo, yo ya estoy anciano, pero si Dios lo dijo, entonces yo lo creo. Para que pueda entender que para Dios no hay nada imposible de cambiar un corazón, de transformar la vida, de transformar un pensamiento, de transformar un vicio en una virtud, de transformar algo malo en algo bueno. Dios, que todo lo puede, nos transformará, siempre y cuando usted quiera, siempre y cuando usted tenga el deseo de cambiar, porque puede ser que usted haya venido a peregrinar y haya venido: voy a pasear, voy a comer, no quiero entrar a la iglesia, no quiero ir allá, ay no, yo ya vine, yo no quiero ir para allá, eso me parece muy largo. La próxima quédese en su casa y no vuelva, al menos con el Padre Marcos. Pero si usted vino aquí a vivir una experiencia de Dios, abre la Biblia cuando le dicen, reza el rosario cuando le mandan, comen cuando es el momento y está viviendo el momento y el encuentro, reza cuando tiene que rezar, yo le aseguro que llegará siendo una persona distinta. En usted está ser como Abraham, que le creyó a Dios y fue considerado como justicia, o ser como Sara, que se reía de Dios. ¿Acaso yo voy a tener un hijo? ¿Yo voy a tener placer? ¿Una mujer vieja será feliz con algún hombre? Dios no sabe que para eso es imposible. Y Dios la regañó. Repítale eso para que vea. ¿Por qué Sara, su mujer, se ríe? Lo que dijo Sara. Miren las condiciones que puso Sara. ¿Acaso, dice, cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? Soy vieja. ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Dice, Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años. Eran ancianos. Y bien entrados en años. Casi 100 años tenían. Y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Ya le había llegado la menopausia, ya no podía tener hijos. Sara se rió mientras... Sara, cuando Dios le dijo que iba a ser mamá, se rió, se burló. Así como algunos se burlan de las cosas de Dios. Aquí no, pero otros se ríen. Ayer, ustedes no vieron, pero yo sí lo vi, en la casa de San Juan de Letrán. ¿Ustedes no vieron la burla de los monaguillos? Venían de Alemania y venían emocionados, entrando en la Basílica de San Juan de Letrán con esa bandera del arco iris. Y se reían y se burlaban. No solamente ellos, monaguillos, sino que había un padre al frente de ellos. Y así hay peregrinos que vienen a las cosas de Dios a burlarse, a reírse, a perder el tiempo. Y andan aburridos, ya andan cansados, ya andan fastidiados. Y solamente buscan la forma de reírse, de burlarse de las cosas de Dios. Así estaba Sara. Oigan. Sara se rió mientras pensaba. Cuando yo estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Dios, por lo menos que cambie el marido para ver, pero Abraham está peor que yo. ¿Voy a tener placer con un marido tan viejo? ¿Acaso este me va a servir? ¿Acaso este me va a brindar placer? No. Sara no tuvo fe. Sara no creyó. A Sara no le importó lo que Dios dijo. Y escuchen. Pero Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se burla Sara?
¿Por qué se ríe de las cosas de Dios? ¿Por qué se ríe de la palabra? ¿Por qué ha dicho, ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no cree en la palabra? Ella no tuvo fe. ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año y para entonces Sara tendrá un hijo. Y a Abraham Dios le dijo, aunque ella no crea, usted sí crea. Aunque ella se ría, usted no se ría. Aunque ella se burle, usted no aprenda. Y eso fue lo que le justificó como fe. Y ese es el mensaje que le dejo hoy. Aunque vengan otros peregrinos a perder el tiempo, usted no lo pierda. Aunque vengan otros solamente a turistear, usted no venga a eso. Aunque vengan otros a fiestar y a salir por ahí y a escaparse, usted no lo haga. Aunque vengan otros a desobedecer, usted no lo haga. Aunque vengan peregrinos solamente a curiosear qué es tierra de Roma, de Italia, usted no venga a eso. Usted venga con el corazón de Abraham, dispuesto a creer en la palabra de Dios. Venga con el corazón de Abraham, dispuesto a creer lo que dice las Sagradas Escrituras. Y de esa manera usted se irá de Roma con fe. A lo mejor con maletas vacías, pero con el corazón lleno de fe. Y no se vaya con la maleta llena, pero con el corazón vacío de fe, como Sara. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedir